Pues el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación es una propuesta de la sociedad civil para poder observar, monitorear, vigilar a los medios de comunicación y observar dentro de los contenidos cuáles son estos mensajes que refuerzan la discriminación contra las mujeres, cuáles promueven la violencia contra las mujeres y lo más importante es cómo podemos prevenirlo o erradicarlo, considerando la importancia que tienen los medios de comunicación para nuestra sociedad hoy en día y todo el tiempo. Imagínate que tenemos más de 1,600 medios a lo largo de toda la República Mexicana que llegan a más o menos el 98% de los hogares mexicanos, que puedes ir a comunidades donde no hay carreteras, pero hay televisión, y que las transmisiones, sobre todo de los medios comerciales, tienen un peso muy fuerte en lo que tiene que ver con la reproducción de roles, de estereotipos, incluso de prácticas de violencia efectiva. Nosotras hacemos una catalogación de que la violencia de género a veces puede ser muy explícita, pero muchas veces, la mayoría de las veces es implícita y lo catalogamos en una gama que va desde la invisibilización de las mujeres, que es otra forma de violentar, hasta la violencia explícita, que te quiero decir que son mujeres a las que se les golpea al aire, mujeres a las que se les mata en algún programa, en alguna serie, o fotos, ¿no?, de mujeres tiradas, ensangrentadas. Por darte un ejemplo, hicimos un análisis de una telenovela de alto rating en 10 días de transmisión, 10 capítulos, y en esos 10 días observamos 410 escenas que contenían violencia contra las mujeres. Desde el empujoncito, esta clásica escena de telenovela de te celo y por qué me dejas y te empujo y te estoy checando el celular y eso es amor, eso lo estamos consumiendo de manera crítica. Entonces las familias, los papás, las mamás, no nos damos cuenta de todo esto que nos están dando los medios y que lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Entonces, empezar a ver que todos estos mensajes sí tienen una implicación en nuestra vida y hay que rechazarlos, porque también algo que nos están enseñando es a vivir y a naturalizar la violencia. Es decir, cómo puede ser que aparezcan notas de mujeres descuartizadas, muertas y demás, y jamás hemos visto una nota sobre el presunto agresor, sobre el posible perpetuador del crimen. Entonces nos acostumbramos a que es normal que aparezcan mujeres, es normal que las golpeen, es normal, y esto nos lo están dando los medios de comunicación. Entonces nos hace falta mucho una cultura de consumo crítico, pero lo más importante que nosotras le decimos siempre al auditorio es empecemos por nuestro entorno inmediato y cuestionémonos todo lo que vemos en los medios. ¿Es real? ¿Puede ser diferente? ¿Qué cosa me deja si yo lo llevo en mi vida cotidiana? ¿Qué tal? Ahí está ya pues planteándonos de qué vamos a hablar hoy, porque pues ustedes y nosotros, por lo general, prendemos la tele, prendemos el radio, vemos las redes y ya todo está tan naturalizado que pues no nos brinca nada, ni siquiera estas escenas de el empujoncito, la amenaza, bla, bla, bla. Pero afortunadamente tenemos hermanas, tenemos amigas que sí traen los lentes muy bien puestos y dicen cuidado si seguimos reproduciendo ese mensaje. Ahorita le entramos con nuestros especialistas. Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy buenos días a todos. Y ya recibiendo algunos comentarios, los invito a que participen con nosotros en el tema del día de hoy. Si ustedes tienen algún ejemplo que quieran recordarnos, compartir de alguna película, telenovela, comercial, serie, que en la que ustedes hayan notado este tipo de mensajes violentos, o por el contrario, hay muchísimo trabajo también que se ha hecho en el otro sentido para destacar las cosas positivas y salir de los estereotipos. Háganoslo saber, aquí los voy a estar leyendo. Recuerde que estamos en redes, en Facebook Live todo el tiempo, nos puede seguir a través de esta red
en vivo completamente, va a poder seguir todo el programa, también en nuestro link que es www.canal11.mx/diálogos, y también estamos esperando sus llamadas vía telefónica para que se contacte con nosotros de cualquier lugar que usted se encuentre. Gracias, Sandra. Bueno, les voy presentando a nuestro panel y de antemano agradecemos a todo el público presente y a ustedes que están siguiéndonos desde los diversos medios que mencionó Sandra. Lucía Lagunes, directora de la Agencia de Noticias de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muy contenta. ¿Por qué algunos dicen, ay, qué exageradas? Si así han sido las telenovelas siempre, ¿por qué tanto escándalo, verdad? Pues, ¿Y qué problema hay en esto? porque nos van enseñando, vamos aprendiendo modelos de relacionarnos, modelos de ser como hombres, como mujeres, modelos donde nos van reproduciendo una desvalorización de las mujeres, todo aquello que es femenino no vale la pena, todo aquello que es masculino se exalta, pero además, a propósito de la entrevista, también nos van enseñando una forma de relacionarnos amorosamente. ¿Cómo es el amor entre parejas? Es violento. Lo que vamos aprendiendo es una relación violenta como una forma de relacionarse dentro del amor. Es como si nos enseñaran un vocabulario o las formas de comportarse a la mesa, ¿verdad? Las vemos en todos lados, las caricaturas, y de esa forma aprendemos a expresar cariño o amor. ¡Qué fuerte! Piénsate en el Chavo del Ocho. Tú y yo somos de esa generación. Tal vez muchos de nuestros televidentes no, pero está repitiéndose. ¿Cuál era el mensaje permanente en el Chavo del Ocho? La violencia, el golpe. Zapes, que se nos hacían menores, pero Así eran es. zapes. Pero que eso, cuando lo llevamos a la vida cotidiana, hay diferentes estudios de cómo todavía en la actualidad los papás, las mamás, los adultos creen que la forma de educar a una persona menor de edad es a través de los golpes, es a través del insulto, es a través de la amenaza. Desestimarlos. Y eso va minimizarlos. generando un entorno violento dentro de las Hijo, familias. qué fuerte. ¿Cuántos ejemplos como estos? O sea, Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ella es también consultora y conferencista en temas de género, teoría social y política, democracia, ciudadanía, sistema político mexicano y cultura política. Muchos, ¿verdad? Muchos ejemplos. Sí, muchísimos ejemplos. Un gusto estar de nuevo en este programa. Y ahorita Lucía ponía el ejemplo del Chavo del Ocho, que seguimos, y las generaciones que nos siguieron siguen creciendo con el Chavo del Ocho porque lo hicieron caricatura. Y lo han reproducido. Oye, pero hasta el sigue hartazgo, de a zape y de a golpe. Sí, esa es Nadie siempre los el mismo asesoró. esquema, pero además ahí hay 4 estereotipos femeninos, y por supuesto los masculinos también, pero los femeninos, o es la bruja del 71, es el ama de casa que siempre trae tubos, ¿no? Esta doña Florinda, es la niña manipuladora, que es ¿cómo se llama? La Chilindrina. Y de a veces aparece la Popis, que es la niña media boba que nunca suelta su muñeca, ¿no? Sí, y la bruja es porque ya es mayor. Porque ya es mayor. Nomás porque ya es Exacto. mayor es la asustable y vieja, ¿no? Sí, entonces, estereotipos perfectamente. Y no está casada ¿no? y está amargada, ¿no? Y además persigue a don Ramón, ¿no? Entonces son estereotipos perfectamente diferenciados, también los de los hombres, bueno, don Ramón, que es el que nunca paga la renta, ¿no? No trabaja, no paga la renta, el otro que es el dueño del edificio, de la vecindad, etcétera. Entonces hay estereotipos muy marcados que se siguen reproduciendo, pero además este programa, no sé si es de los 70s o cuándo empezó el Chavo del Ocho, pero hasta el día de hoy, el siglo XXI, se siguen reproduciendo esos estereotipos. Lo terrible es que, además de cosas para niños, bueno, oímos las canciones de Cricri con todo respeto para el maestro como gran compositor musical, pero hay unas cosas aterradoras en cuanto a los temas. Pero hay otros que sí han intentado cambiar. Por ejemplo, Disney. Ya las princesas no son las que nos contaban, más o menos. Bueno, ¿qué me dicen los videos musicales? A ver, espérenme tantito. Esto fue todo un fenómeno. La firma en change.org para que se retirara el video y además que hubiera consecuencias, este video musical de Fuiste Mía, ¿no? Con el Gerardo Ortiz, sí es con el Gerardo Ortiz, porque era una apología del feminicidio. Ojo, la letra de la canción no lo describe, pero en el video, bueno, después salieron 1000 cosas aparte ahí de que si el lugar donde lo filmaron, de quién era y
En fin, en fin. Pero vamos a ver esto. Leí un artículo respecto al video del cantante Gerardo Ortiz que se llama Fuiste Mía. Yo soy feminista y activista desde hace muchos años en Amnistía Internacional y bueno, consideré que sobrepasaba la libertad de expresión y que hacía apología del feminicidio, entonces decidí hacer una petición a través de la plataforma de recolección de firmas change.org. Cuestiones encontradas, no había opiniones que estaban a favor, había opiniones que decían que estaba exagerando, otros que atentaba contra la libertad de expresión. Bueno, y al final recibí de todo, ¿no? Desde apoyos hasta insultos, amenazas, etcétera. Entonces, pues fue variando la respuesta de la gente. La evolución se fue dando, ¿no? Empecé a sentir como apoyo de mucha gente, la gente fue compartiendo la petición a través de la misma plataforma y bueno, también sentí que estaba haciendo lo correcto cuando la propia autoridad determinó que pues sí estaba haciendo apología del feminicidio y bueno, por eso también decidí continuar haciendo la recolección. Primero hice una petición a la Secretaría de Gobernación solicitando que no permitiera la difusión del video, sobre todo porque la Secretaría de Gobernación es la encargada de regular los medios de comunicación. Posteriormente, a través de Change, me recomendaron cambiar la petición para que fuera Sony, que es la empresa que estaba difundiendo el video, la que decidiera retirarlo. Y bueno, finalmente la empresa y el cantante fueron quienes decidieron bajarlo de las plataformas y fue así que yo decidí reclamar victoria después de haber colectado más de 63,000 firmas. Hay una frase que los activistas nos repetimos mucho, que son pequeñas personas haciendo pequeñas acciones en diferentes partes cambian al mundo, y creo que la herramienta para lograr estos pequeños cambios a través de la suma de muchas voluntades se da a través de las redes sociales y lo que dices, ¿no? De las plataformas como Change, donde pues tenemos una voz que puede ser difundida y que se une a otras voces que piensan lo mismo y que logran grandes cosas. Pero la otra de la enredadera, Nuestra entrevistada, me parece que reside en Querétaro, la entrevistamos por Skype para que nos contara, porque se aventó una lucha. No. Además, cuando alguien se queja de un asunto así, es todas las redes a la yugular, como cuando se empezaron a exhibir casos de acoso en el sistema de transporte colectivo, es bueno, todos contra ella, ¿no? Pero ¿saben qué es lo preocupante? Estas canciones también las cantan los niños. Claro. Y claro que está todo el mundo viendo el canal de videos o la telenovela junto a los niños, pues también lo aprenden. Que hable un caballero, ¿no? Porque si no van a decir que le estamos echando montón. Tocayo. Fernando Aguilar, sociólogo, profesor de la UNAM. ¿Seremos unas exageradas, oye, por pedir esto? Pues yo creo que no. Buenos días, Fernanda. Buenos días a todos. Yo plantearía una idea como básica con la cual podemos enmarcar todos los comentarios que hasta ahorita hemos planteado. Existe una idea generalizada en la sociedad de que fundamentalmente somos distintos hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que entre hombres y mujeres hay un conjunto de diferencias que entonces determinarían un conjunto de roles distintos. Y esto se ha construido históricamente pues desde los orígenes de la sociedad, ¿no? En esta idea de la división del trabajo, los que iban a cazar y los que se quedaban a preparar, y las que se quedaban a preparar los alimentos. Aunque y se eso ha probado que construido. cazaban especies menores. Y eso se ha... Oye, que ellos no iban diario por mamut, ¿eh? O sea, el asunto es que se ha construido... al súper del mamut. Exacto. El asunto es que se ha construido socialmente esta idea Claro. de que unas actividades las tendrían que desarrollar los hombres y otras actividades las mujeres. Y el problema con esta construcción es que ha habido instituciones a lo largo de la historia de la humanidad que han reforzado esta idea. Entonces tenemos a la religión, tenemos al Estado, tenemos a la propia escuela, es decir, hay un conjunto de instituciones que han reforzado precisamente esta idea de que las mujeres tienen que hacer una cosa y los hombres tienen que hacer otra. Entonces, yo creo que para plantear este tema, lo primero que tendríamos que plantearles a la gente que nos está mirando es que uno tendría que cuestionarse desde la casa
desde la relación que yo tengo con mis hermanos, con mis hijos, con mis padres, los roles que yo históricamente he construido al interior, ¿no? Porque si no pensamos en ese cuestionamiento, vamos a caer en lo que aquí se ha planteado, en la naturalización. Te lo cuestionas si siempre ha sido así? Es como decir, ay, ¿por qué el cielo es azul? O sea, digo, nada me sugiere que tuviera que ser de otra forma. Imagínate qué terrible, ¿no? Eso es, incluso cuando les pregunté a amigos muy seguidores de la animación y los dibujos, ¿qué pensaban, por ejemplo, de Valiente o de Frozen? Decían, ay, son muy girlies, o sea, son para niñas. Ya no les interesó. ¿Qué tal? Oigan, y acá la cuestión es, ¿a qué nos referimos entonces cuando decimos equidad de género en los medios informativos o en los medios de comunicación? Claudia Pedraza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Género y Medios, y además es ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016 por su tesis de doctorado, que no me lo van a creer, pero es todas las mujeres que están involucradas en las noticias de deportes y deportes. O ya platicaremos de ese otro mundo de Toby. ¿A qué nos referimos, Claudia? Pues creo que en este sentido de la equidad de género, que el concepto también habría que como aclarar esta distinción entre la igualdad, la equidad y aludiendo a la diferencia. Cuando se habla de igualdad estamos hablando de un concepto netamente político, que lo que quiere es las mismas oportunidades para las personas para que accedan al ejercicio de derechos. Esa sería la equidad. La igualdad. Ah, la igualdad. Y la equidad serían, a la forma como yo lo entiendo, y aquí podríamos discutirlo, todas las medidas necesarias para garantizar que esta igualdad sea posible, ¿no? Entonces, de repente tenemos la idea de que la equidad es lo mismo para todos y no es así. Es dar a cada quien lo necesario para que pueda acceder a los mismos derechos, ¿no? Y atendiendo un poco a esta idea, de repente pareciera que lo que queremos cuando hablamos de igualdad o de equidad en los medios de comunicación es que aparezcan la misma cantidad de mujeres y hombres y con eso ya estaríamos equilibrando, emparejando. Y entonces ponemos a la presentadora sentada al lado del presentador de noticias o tratamos de que en un panel estén más o menos los mismos números. Bueno, cuando yo entré al radio, las mujeres dábamos la hora, la temperatura y el horóscopo. Y eso es justamente... O sea, ¿cómo? Y ya, ahorita ya lo oyen muy natural, pero ahora lo que falta es que nos dejen estar hasta arriba en los medios, ¿no? Exactamente. Oye, estamos casi a punto de irnos a una pausa, pero ya hay opiniones y ahorita regresamos con Sandra. Comentarios. ¿Vale? Así que a llamar y opinen de esto. Y en México no hacemos o son escasísimas las campañas como para la autoestima. Tú mencionabas la del jabón. Sí, yo me acuerdo de la del jabón Dove que presentaba personas reales con una piel que todas bonita, somos bellas. que ¿no? todas somos bellas, sin estereotipos, sin modelos y sin esta belleza que tiene que ser y encuadrar en una sola idea. Sí, Entonces, es de las que me acuerdo, pero seguro el público ahorita nos va a recordar. Sí, y muy pocas veces se hacen aquí. ¿Por qué será? Porque además aquí tenemos toda la pigmentocracia y el clasismo y el racismo elevadísimos, ¿no? Tocayo. Bueno, a mí me parece que en otras sociedades este tipo de ejemplos y de ejercicios comienzan a ser más visibles porque la gente comienza a discutir sobre esas diferencias. Y esa discusión está inmersa, entre otras cosas, en los espacios públicos. Y no me refiero nada más a los medios de comunicación, que son fundamentales. Cuando pienso en los espacios públicos, estoy pensando en el aula, en el espacio laboral, en la misma iglesia, es decir, en todos esos espacios donde estas diferencias comienzan a discutirse. Yo creo que ese es un asunto que tendríamos que estarlo discutiendo en todos y cada uno de los espacios. Pero y el principal, pero pienso yo, es la familia. Creo que tenemos que educarnos, no estoy diciendo educarnos porque tenemos que hacer un ejercicio colectivo en términos de mirar, tener esa mirada crítica, ¿no? Yo nada más pongo un ejemplo y ahí me quedo. Yo les pediría a los que nos están viendo, a los padres o a las madres, ¿cuántas veces no le hemos dicho a nuestro hijo, no llores como niña? O cuántas, como padre, ¿no? O cuántas veces la madre no le ha dicho a la hija, por favor, llévale tal o hazle tal cosa a tu hermano. Ese tipo de cosas que parecen tan sutiles y que, como aquí ya se ha dicho, las hemos naturalizado, me parece que son las que tendríamos que estarles mostrando a la gente. Oigan, pero a ver,
esto es como maquiavélico y malvado y hay alguien atrás en una oficina diciendo, sí, que se joroben las mujeres. O sea, o es porque de veras hay una ignorancia generalizada de quien hace los comerciales, las telenovelas y demás, porque ¿qué gana los medios y las películas y todo? O sea, con estar reescribiendo este guión, ¿qué ganan con ver a la mujer sumisa y callada y bonita? Bueno, no sé, una de las cuestiones que podemos plantear de inicio, que tenemos que entender que la cultura de los medios está generizada. ¿Qué queremos decir con eso? Que este orden de género donde lo masculino es lo superior y por lo tanto lo femenino es lo inferior y representa todo lo que nos comentaba la campaña de Always, lo asumen desde los profesionales de la comunicación como algo que también es natural, ¿no? Entonces, esto no solo significa o decir que algo está generalizado, no solo significa decir que hay muchos hombres, y en los medios de comunicación, lo sabemos, la gran mayoría son hombres. Cada vez las mujeres ingresan y ocupan más espacios, pero no solo significa decir, pero qué espacios, sino también las formas de hacer son formas masculinas. La mirada con la que se producen los contenidos es una mirada masculina, aun cuando quien produzca o quien dirija o quien edite sea una mujer, porque profesionalmente se nos enseña que las telenovelas son así, que los noticiarios son así, que las noticias importantes son así. ¿Y quién hizo o quién diseñó esos manuales? ¿No? Si durante años ha sido así. Y no por el puro hecho de ser mujer lo alcanzamos a ver con claridad, porque estamos nadando en una enorme pecera de machismo. O sea, también respiramos y comemos y bebemos machismo. ¿Nos quiere decir algo? Sí, es un sistema. Es que no es una cuestión solo de individualidades, de si hoy amanezco y digo, hoy quiero ser o estar en la igualdad, ¿no? Claro. Cuando tú preguntabas en qué momento nos damos cuenta, muchas veces tiene que ver cuando nos empieza a lastimar algo, cuando uno se empieza a preguntar, ¿y por qué yo llego más temprano que mi hermano? ¿Y por qué yo sí tengo que decir a dónde voy? ¿Y por qué yo tengo que pedir permiso? ¿Por qué yo sí lavo mi ropita interior? ¿Y por qué yo tengo que lavar mi ropa y la de los demás? Cuando una se empieza a preguntar eso, es cuando se empieza a sentir incómoda. ¿Por qué yo tengo solo que dar los horóscopos en la radio? ¿O por qué solo tienen que tener cierto cuerpo las mujeres que dan el estado del clima? O las que hoy están en deportes, ¿por qué tienen que tener mallas? Cuando ningún conductor usa mallas para dar el deporte que quieras. Cuando una se empieza a preguntar eso, es cuando te empiezas también a cuestionar si eso debería de ser. Antes no te lo vas a cuestionar, cuando te empieza a incomodar. Interesante. Sandra nos quiere decir. Me estoy acordando aquí de las películas que mencionabas, Fer, las películas de Disney, porque cuando entonces sales de esto que te imponen, por ejemplo, ahorita la más reciente Moana, se le dice quédate y no vas a cruzar para el arrecife, y además tú pues y aguántate, quédate quietecita, cuando antepasados han salido, han luchado y han buscado. Y ella se lo cuestiona, y es con la ayuda de otra mujer, que es su abuela, con la que la impulsa para salir adelante. Y muchas veces las mismas mujeres somos las que no hacemos esta solidaridad. Y otras donde dice, por ejemplo, la mujer que monta ballenas es hermosísima, ojalá. Y ahí rompiendo con una cultura pesadísima como la Mauri tan fuerte, ¿no? Claro. Mira, las mismas mujeres que a veces no nos solidarizamos, nos comenta aquí una persona en el público, dice, saludos desde Querétaro, debemos ver la otra cara de la moneda, también hay mujeres que golpean a los niños, que maltratan animales. También acá nos comenta pues es lo que Humberto, decimos, todos estamos en esta pecera, en no Chihuahua, tendrían por qué pensar que somos vírgenes, ¿no? En Chihuahua las mujeres dicen, ay, no seas nena, qué tontas, y dice, les fascina cantar canciones misóginas, ¿no? Entonces, bueno, adoptar pues, el lenguaje machista y el vocabulario. Porque nos han enseñado, yo también digo que Disney nos enseñó bien. Cuando vemos las primeras películas. Bueno, qué miedo. ¿Quiénes son las peores enemigas de Blancanieves? La mujer, las hermanastras. La de la Cenicienta, las hermanastras y todo. La de Blancanieves, la bruja, ¿no? La bruja. Siempre son mujeres. Este estereotipo no ha cambiado, ¿eh? Cuando hablamos del Chavo del Ocho, o veamos las novelas, o veamos las Se supone canciones, que debemos estar peleadas y compitiendo. Lo que se alimenta es la enemistad de las mujeres. Y no se alimenta este acuerpamiento bajo acuerdos, porque se cree, por eso digo que es tan importante ver qué nos molesta, que tenemos que competir por el lugar. A nosotras se nos enseña a competir por la otra. Ellos hacen pactos
para poder estar en paz y poder tener una hegemonía que ha permanecido. Si no hay nadie, no es que se sentaron en las piedras y dijeron, oigan, ¿qué vamos a hacer? No, pues nos agandallamos todo y las dejamos ellas afuera. No, esto tiene que ver en medida que la sociedad va evolucionando y empiezan a construirse cuestiones valiosas de poder. Es decir, cuando no había nada que acaparar, ¿qué nos peleábamos? La sobrevivencia. Y entonces ahí teníamos que unirnos. Pero en medida que empezamos a tener objetos de valor para acaparar, teníamos que garantizar una cosa fundamental, la descendencia. Porque esto es mío y yo se lo voy a dar a alguien. Y para que yo se lo dé, tengo que estar segura que es mi hijo. Y entonces, para eso tengo que saber que tú solo tienes sexo conmigo, porque tengo que garantizar que ese hijo que traes es de mío mi sangre. para que yo te pueda dar el cojín, si no, no. ¿Cómo repercute que logremos que algo así cambie? Que cambie una película donde la heroína por fin es una mujer, que saquemos del aire un video que está exaltando el feminicidio. ¿Cómo repercute? ¿Sí pasa algo o la verdad es que son tan pequeños logros que se diluyen? Sí pasa, y eso nos remite a la discusión de si los medios recrean la realidad, la reproducen, crean realidades, etcétera. Y bueno, los seres humanos aprendemos creando estereotipos y aprendemos etiquetando. Tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres machorra, tú eres lesbiana, tú eres homosexual, tú sí eres hombre, tú sí eres mujer. Sí. Entonces, esa es nuestra forma de aprender. Y es muy difícil cambiar eso, pero lo que sí podemos cambiar justamente son esas etiquetas o son esos estereotipos cuestionándolos. Y hay muy buenos ejemplos de mujeres en los medios, por ejemplo, la película de Alien, que la protagonista es una mujer y es la heroína, caricaturas también, la de Valiente, decíamos. Ahora ya hay más en los canales más culturales para niños, como nuestra barra de sí, niños. el Son anticuento, diferentes. ¿no? El anticuento de donde está Fiona, que es la ogra, Genial, ¿no? Y que es bella, genial. pero ya es ogra y es bella y es inteligente y no se traga el cuento ese de la princesa esperando, aunque lo hace, pero al final rompe el estereotipo. Entonces tenemos que cuestionar esos estereotipos, pero tenemos que estar analizando continuamente, efectivamente, cómo son representados, cómo somos representadas y representados hombres y mujeres en los medios. Encontramos de pronto algo que parece un avance. Decía Claudia, se cree que habla de equidad porque hay el mismo número de hombres y mujeres en un programa. Pero hay que ver qué dice, qué le toca, qué tiempo le dan, si realmente le permiten profundizar, por ejemplo, en deportes, en lo que está diciendo. Debates de política. Si va a Invitan debatir una, o pues, solo para va a dar taparle una el ojo al nota, macho, ¿no? o solo hay pocas mujeres que hacen análisis político en los medios, porque las sabemos que en hay, las las universidades hay, y claro. todo, pero en los medios son pocas. Entonces hay que estar cuestionando continuamente todo eso, pero sí hay que tener presente que estos estereotipos están reforzando realidades existentes, realidades sociales que creamos, como bien explicaba Lucía, a lo largo de la historia, pero que se pueden cambiar. Así como las creamos de un modo, las podemos cambiar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que lo que más se tarda en cambiar es la mentalidad. Entonces, cambiar la cultura. Es que hay miedo, hay resistencia Y justamente al cambio, ¿no? en eso estamos, pero por eso la insistencia de estar analizando cómo se están tratando estos estereotipos en los medios, cómo se eternizan esta situación de la mujer ama de casa. Hay un comercial muy bueno que no sé si todavía está al aire, pero estuvo hace unas semanas, donde están dos hombres lavando la ropa, en la lavadora, por supuesto, y están compitiendo entre ellos para ver quién va a dejar la ropa más blanca, ¿no? Y creo que es de un detergente. Y hay el estereotipo del hombre masculino, que es el que no sabe, y el estereotipo del otro hombre que no parece tan masculino. Entonces ahí aparentemente es positivo porque estamos viendo ya a los hombres que por fin van a lavar la ropa, pero están metiendo otro estereotipo de que el hombre que sí sabe lavar la ropa es medio femenino, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Y aquí nos pregunta Payita Trejo, ¿quién copia a quién? ¿Los medios a la sociedad o la sociedad a los medios? Se retroalimentan. Y luego se hace un círculo vicioso en lugar de virtuoso. Sí, ahí lo interesante Oigan, es salir de pero ¿ustedes cómo lo sienten? ¿A los medios en nuestro país les interesa cambiar esta perspectiva o la verdad es que...? Perdón, ahí nada más quisiera acotar justo eso que decías y usando una frase que anda muy de moda últimamente. No necesariamente creo que los directivos de medios y los encargados de contenidos, etcétera, se levanten pensando cómo joder a las mujeres
o cómo joder a los homosexuales, o cómo joder a las lesbianas. Están reproduciendo inconscientemente una cultura. Bourdieu decía que reproducimos inconscientemente las condiciones de nuestra propia dominación. Muy bien explicaba Fernando, cuando yo le digo a mi hija, ve y sírvele a tu hermano, y ahí le digo, cuidadito y vayas a lavar los platos. Entonces, aparentemente, sin saberlo, yo creo estar reproduciendo un valor, o una mujer, una ama de casa en esas condiciones, una mamá, está pensando reproducir un valor, pero está continuando las condiciones de dominación de los hombres sobre las mujeres. ¿Por qué ese pasmo cuando se pedía que en las escuelas ya por fin se dé, perdón, aunque sea como materia? Yo sé que no tendría que haber ni siquiera una materia, simplemente con permear todos los libros de texto de equidad, de igualdad, ¿sí me explico? Sería suficiente, pero se armó un lío y manifestaciones. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué se ve tan amenazante? Porque es cambiar todo a lo que hoy estamos acostumbrados. Este orden que hasta ahora ha funcionado, les ha funcionado al patriarcado, a los hombres, ¿no? Es lo que no quieren cambiar, porque no quieren perder los privilegios. Cuando hay un cambio, viene violencia, no es casual la violencia política, cuando hay más presencia de mujeres participando en la política. Porque la forma de ir manteniendo ese poder históricamente ha sido a través de la violencia que nos somete. Y puede ser una violencia física o una violencia simbólica. O puede ser la amenaza de si tú ocupas un espacio que no te corresponde por el hecho de ser mujer, entonces va a venir un cuestionamiento mucho más fuerte, social, violento, general. Y entonces por eso esta chica que empezó la campaña contra el video fue después amenazada y atacada. Y contamos también esto de equidad e igualdad. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando de sexismo y medios de comunicación. Y para continuar con este tema, aquí con la ayuda de ustedes, del público y de lo que nos dijeron en la calle, les preguntamos, ¿estás de acuerdo con los estereotipos de género que muestran los medios de comunicación? Yo ahí les pediría a ustedes que nos están viendo que también nos den su respuesta. Vamos a ver qué nos dijeron. Principalmente que eso es lo que genera la violencia de género. Esto es, que si la mujer se objetiviza como tal y se pone un estereotipo o un prototipo de cómo debe ser, en el momento en que no se cumpla con ese canon de belleza o con ese canon establecido, entonces de ahí genera mucho de los prejuicios y el condicionamiento de cómo debe ser la mujer, tanto en la vida pública como en lo privado. Eso genera violencia, punto. No estoy de acuerdo en que nos estereotipen ni en cuerpo, ni en pensamiento, ni en rol dentro de la sociedad. Porque cada una de nosotras tenemos una esencia, una perspectiva diferente de la vida, la cual nos hace distintas. No me gusta que nos objetivicen, ¿no? O que sea como justo, como muy sesgado. O eres ama de casa y tienes que estar como, ¿no? En esta idea de solamente la casa, ¿no? Que no trabajes, que tienes a los hijos, o la otra, ¿no? Que eres solamente un objeto sexual. Entonces, ninguna de las dos. Creo que, y eso para hombres y para mujeres, ¿no? O sea, también hay estereotipos de los hombres que no me laten. Creo que somos más que eso. No sé, yo creo que es algo que probablemente no cambie, porque a veces la mujer sigue siendo vista como un cliché, como un objeto, como una cosa, ¿no? Entonces, pues es poco factible que cambie el estereotipo, pero yo creo que uno como mujer, o sea, como niña, adolescente, ya como adulta, tiene como que tener mucha autoestima y creer en sí misma para ver su cuerpo y su persona de una forma mucho más positiva de lo que los medios transmiten. Pues muchas gracias a todas las personas que nos dieron su respuesta. Y aquí en las llamadas telefónicas nos dice Moisés Domínguez, tengo una hija, la educación de equidad y género empieza en casa con el ejemplo de los papás. Yo le inculco que ella tiene la capacidad de salir adelante sin depender de otra persona. Y gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios abajo de nuestra transmisión de Facebook Live, como Carlota Barrón, que nos dice, la realidad es que los hechos hablan por sí mismos. En la actualidad hay mujeres que han demostrado con hechos que son capaces de sobresalir. Silvia Cruz dice, parte del sexismo social también empieza cuando se le resta valor a la mujer a partir de que es madre, y para la sociedad es como si ya no fuese funcional y su vida acabara a partir de que se embaraza.
También nos dice Claudia Tapia, otra arista de este interesante e importante tema es el de las mujeres en la ciencia, las mujeres inventoras, creativas, inteligentes, expertas, brillantes. Necesitamos ver más programas así. Nos dice, va a buscar un comentario de un hombre, porque también tenemos muchos hombres. Aquí Fernando dice, yo disiento en lo que decíamos se decía del Chavo del Ocho. En efecto, la TV pone en pantalla una realidad no agradable, sin embargo, los ejemplos citados como el Chavo del Ocho y Cricri terminan en mensajes positivos de humanización. También Julián Moreno nos dice, es fácil echarle la culpa a los medios cuando todo tiene su origen desde el hogar. Así que, el problema es cómo envolvió su mensaje de humanización. Es que las formas aquí sí cuenta, ¿verdad? Y otro caballero, nada más también para dejar otro mensaje de un compañero. Pienso que cambiando nuestra vida cotidiana en varios aspectos y en la forma de relacionarnos con la gente principalmente, se va a lograr este cambio. Saluda desde Naucalpan, Gun Grave, así se pone en Facebook. Oye, Lucía, nos ibas a dar un ejemplo para que quedara más clarito lo que es equidad y lo que es igualdad, y ya seguirnos aquí como hilo de media con las compañeras. Poníamos el ejemplo de la educación. Todas las personas tenemos el derecho a la educación, sin embargo, no todas acceden al derecho de la educación. Entonces, la igualdad es que todas las personas tenemos derecho a la educación. La equidad es el puente que nos va a llevar para que realmente excedamos. Y decíamos, uno, a lo mejor las mujeres, las niñas, no están accediendo a la educación. ¿Por qué? Porque hay una cultura que dice que a lo mejor ellas no tienen que ser educadas, o hay comunidades indígenas que no están accediendo a la educación. ¿Y por qué? Porque no hay una escuela cerca. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Es la equidad. Lo mismo para que vayan personas con alguna discapacidad, la que sea, o para que vayan indígenas y se les hable en su idioma, todo eso. O sea, ponerlo al alcance de todos. Esa sería la equidad. Poner al alcance de todo. Accesibilidad. Para garantizar un derecho. Oigan, y acá tenemos, bueno, montones de chicas que nos cuentan, hablando de las publivíboras, que es un evento anual muy divertido porque se premia, entre comillas, a los anuncios más machistas. Ana Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, pero cuéntanos cómo les ha ido, porque hasta la página de internet les han hackeado, ¿verdad? Pues ahí ha habido intentos como de que nos trolean y nos mandan mensajes, y la banda como que se enoja por el trabajo que hacemos, no solamente nosotras como asociación, como las Reinas Chulas y como la Cabaretiza, sino las mismas denuncias que hace la sociedad al ser un observatorio público donde se critica, donde se señala toda la publicidad, no solamente en televisión y en radio, sino en internet, sino cuando vas en un camión y ves una publicidad o estás viendo un espectacular, todo eso se denuncia, y hay un grupo de personas que cree que el feminismo, porque somos al final, pues nada, organizaciones feministas, es pésimo y es una bomba y vamos a acabar con todo, ¿no? Espérame, estaría muy bueno. En el panel alguien podría decirnos en 2 renglones qué es feminismo, porque hay quien lo usa incluso como un término despectivo. ¡Ay! Esta es feminista o feminista de extrema, ¿verdad? Y bueno, ya hay quien dice incluso un término como más tal. peyorativo que utiliza. Exacto, a ver, ¿qué es lo entonces? feminazi, ¿no? Que sí, me no, parece bueno, que eso es raya imposible. ya en el extremo. Sí. Pero ¿qué viene siendo? A mí me gusta pensarlo, primero, que no es solo, no tiene una sola dimensión. O sea, el feminismo es filosofía, el feminismo es movimiento social, el feminismo es teoría, el feminismo es una convicción y una posición ante la vida. Y tiene que ver con un movimiento iniciado para igualar las condiciones, decíamos, entre hombres y mujeres. Hace rato Fernando decía, es que somos distintos. Sí, somos distintos, sí, pero se pretende mostrarnos como distintos, pero además diferentes y con funciones, tareas, pensamientos, sentimientos, etcétera, diferentes. Entonces, el feminismo es un movimiento que lo que busca es mejorar las condiciones de vida de las mujeres, darles realmente una vida digna a las mujeres y al nivel de hombres privilegiados, porque no todos los hombres tampoco son privilegiados. A mí me gusta mucho una definición de patriarcado de Kate Millett que dice, es la dominación de los hombres sobre las mujeres y de unos hombres sobre otros hombres. Entonces, justamente es buscar que haya igualdad, que haya equidad, igualdad de derechos, equidad en el trato,
pero se ha desvirtuado efectivamente. Lo que ha trascendido a la sociedad es una versión vulgarizada del feminismo y se asume que es la contraparte al machismo, es decir, somos las mujeres revanchistas que queremos vengarnos de los hombres malvados. Canciones de Lupita D'Alessio y de Paquita, la del barrio. Sí, algo así. Eso no es, mis amores. ¿no? Y además dominarlos y desquitarnos. Lo pongo entre comillas, ¿no? Sí. En esta vulgarización que se ha hecho del feminismo es casi las mujeres apuestan al dominio de los hombres, ¿no? Esa es la caricatura que han hecho para que le tengan miedo. Sí. Pero eso no es, Eso no es el feminismo. Y con un argumento que dice que no podemos ser iguales porque somos diferentes, cuando lo opuesto a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y lo que estamos buscando combatir desde los medios, desde la política, desde todos los ámbitos donde se trabaja en el feminismo es la desigualdad existente. Wow, qué interesante. Ana Laura, y hay marcas y agencias de publicidad que repiten premiadas cada año, sí, ¿no? tenemos, por ejemplo, nuestra de cajón, que es esta cerveza mexicana, que trae a un boxeador como Sylvester Stallone, bueno, su personaje, donde le dice a los hombres que hacen actitudes femeninas o tienen acciones femeninas, como tomarse una selfie o pasear a su perrito, que les hace falta ver más backs, ¿no? Entonces ahí te quedas como, qué chistoso, porque además sí son comerciales que en te arrancan una risa al principio. Exacto, te ríes porque de eso aprendimos a reírnos y creímos que reírnos de las diferencias era chistoso. Pero ya cuando lo ves con estos lentes y dices, a ver, entonces si alguien hace una acción o alguien hace otra acción, ¿está chafa? ¿Está mal? Necesito hacer y reírme de él. Exacto, reírme. Necesito ser, para ser un hombre validado en esta sociedad. ¿Y a poco las chicas no le entramos a la cervecita claro, también? ¿Y cuántos comerciales Pues has visto con mujeres que beban cerveza? Dos, si acaso, y es cerveza light. Oye, a ver, en una obra que se puso ahí precisamente en El Vicio y escrita por las Reinas Chulas, Las Miserables, Diego, luego les explicamos la trama, pero en un momento dado salen dos mujeres policías. Y le dicen, a ver, vamos a ver cómo reaccionan. Y ponen chistes de todos estos comediantes famosos de la tele, con puro chiste clásico, y la gente carcajeándose de la miseria, de la tragedia, del no encajar en el modelo, ya sabes, ¿no? De mi amigo el Joto, de mi amigo, de mi amiga, de mi esposa la gorda, conchuda. Todo, ¿no? Y entonces empiezan a repartir supuestamente macanazos para explicar por qué. Y galletita de animalito a quien no se ríe. Exacto. ¿Por qué estamos condicionados a reírnos de eso? Luego lo entendemos y aún así nos reímos, no sé si de nervios. Es como una costumbre, o sea, cuando empezamos a tener conciencia de la risa y del humor, pues lo que vemos tristemente desde chiquitos en la tele fue eso, ¿no? Veíamos este tipo de programas donde el golpe es chistoso, donde el insulto, donde la diferencia es chistosa. Lo que nosotras hacemos desde Reinas Chulas y trabajar con el cabaret es eso, saber de qué nos vamos a reír y sobre todo confiar en que el público es muy inteligente. Y se puede uno reír de otras cosas, claro, que no es de la burla, tienes que reír de la víctima, ¿no? ¿Por qué reírte de la víctima si tienes un montón de cosas para reírte? Hay hartos malos de quién. Aquí en este país casi, ¿no? ¿Cómo crees? Tocayo. Yo creo que en parte esto que tú mencionas de por qué nos reímos de los que son diferentes. En automático. Al final de cuentas son mecanismos que permiten la perpetuidad de esa dominación, es decir, en la risa y en la burla lo que estamos haciendo es perpetuando ese estatus y ese sistema en donde cada uno está posicionado en un lugar y no se puede mover de ahí porque en el momento en que se mueva, inmediatamente comienzan los cuestionamientos, ¿no? Entonces yo lo veo más como un mecanismo de consolidación y de perpetuación de esas formas de dominación, ¿no? ¿Qué pasó, mi Sandra? Estaba pensando yo que ahorita está muy de moda el stand-up comedy, que sí, claro. Precisamente es reírnos de nosotros mismos. El que se pone ahí se ríe de él mismo y es una forma de comedia que por lo menos en los años de mi infancia yo no recuerdo, ¿no? Como que ha surgido un boom y es otra forma de mirar y no tanto de burlarte y del aunque otro, también sino hay de ti mucho mismo. estereotipo, pero hay ya un grupo claro de que sí. chicas que yo he visto hacer stand-up rompiendo ese estereotipo, incluso burlándose de él y nos ayuda a cuestionarlos, ¿no? A cuestionarnos aquí. Es una más forma crítico también de interesante. llamadas y opiniones. Nos dice aquí Raúl Garduño, este mundo es una eterna guerra por sacar lo mejor para el que tiene las mejores armas, así que hay que dejarle a la mujer las mismas armas que se le dan al hombre para que pueda defenderse de igual forma. Ay, si dejamos de pelear, oiga, estaría muy padre, ¿no? Sí. De pensar en armas, ¿verdad? Más bien en herramientas pensaría pero yo. Pero a lo mejor dice armas en sentido simbólico. O algo Ah, así, ¿no? bueno, como herramientas. educación, Como herramientas. Tenemos también, perdón, este en el lenguaje tan bélico que es absolutamente masculino, ¿no? Es una en guerra, lugar es una de lucha, es el proteger. contrario, es...
Sí, a ver, y Edith Pérez nos dice, la equidad es cuestión de educación en los medios de comunicación. Podemos ver mujeres que triunfan porque son recomendadas de alguien importante. En la política hay mujeres corruptas, en el área gerencial, y hay que tomar conciencia y educar a las personas para no caer A en ver, lo no, mismo. espérame, Esto ahí hay que para hacer una hombres y pausa. mujeres. También se tiene la creencia, y es parte de este discurso, de que nosotras tenemos que ser la Virgen encarnada, en todos los sentidos, ¿verdad? En donde nosotras nunca vamos a ser corruptas, y además se le juzga más duramente a una mujer que comete un delito que a un hombre. A ver, por favor, que diga algo los que saben, porque yo nomás lo he oído. A ver. Así es. Efectivamente, existe esta idea de que cuando una mujer llega a un espacio de poder, va a hacer las cosas automáticamente bien, ¿no? Es la Por ser madre mujer, sacrosanta. porque por naturaleza somos buenas, ¿no? O sea, eso también es parte de lo que... Cuando conviene, ¿verdad? Cuando conviene. Porque si no somos malas. Pero no, se omite justo lo que decíamos, que crecemos con estas formas de hacer las cosas, donde las formas, por ejemplo, de hacer política son formas muy masculinas. Y una mujer que quiere acceder a un lugar de poder, por ejemplo, debe de apropiarse de esas formas masculinas para poder llegar a ese lugar de poder, ¿no? Lo ideal sería que existieran y que se crearan, y hay muchas mujeres creándolas, nuevas formas de hacer políticas mucho más justas, mucho más inclusivas, pero esas mujeres que están trabajando en estas formas nuevas de hacer política difícilmente llegan al poder por este sistema que está... Beatriz Paredes mencionaba... Me parece que esos mecanismos en donde a las mujeres se les exigen más, claro, hay que demostrarlo. en un puesto de trabajo, en un papel político, terminan también siendo una trampa. Porque Claro. como los estándares los ponen mucho más arriba, en el momento en que no cumples como mujer con esos estándares, pues el discurso es, pues mira, ¿no? Ya te demostramos que no sirves para esto, entonces... Oye, pero me acuerdo cuando nos decía, bueno, algún día comentaba Beatriz Paredes que muy en los inicios, donde empezaba a haber mujeres en la política, pues el discurso tenía que ser igual, machista, porque hay donde alguna de ellas mencionara, es que hacen falta guarderías. ¿Sí me explico? Temas de mujeres, bueno, inmencionables, porque entonces las volteaban a ver como usted no cabe aquí. Claro, lo que pasa que este estándar que se ha colocado de cómo hacer las cosas en el mundo es masculino. Claro. Todo el mundo público es masculino, el mundo privado es femenino. Por eso estos juegos. Entonces, cuando las mujeres salimos al mundo público, tendemos para ser valoradas, tenemos que actuar como hombres, pero este actuar como hombres sirve para atacarnos, porque perdemos la feminidad, dicen, dejamos de ser tiernas, dejamos de hablar suave. Y entonces ya no somos mujeres. Entonces ya no somos mujeres. Y esto es muy importante porque las mujeres vivimos en esta contradicción permanentemente. ¿Cómo actuamos, cómo construimos autoridad sin autoritarismo cuando hemos aprendido eso? ¿Cómo nos vamos legitimando en el mundo público sin tener que o ser sexy o ser hombruna? Es decir, estas contradicciones con las que se van trabajando todos los días, me parece que tiene que ver con esta trampa hoy de la modernidad, donde no es tan fácil ver a veces los estereotipos, porque son a veces mucho más sutiles, pero más graves porque no los puedes detectar tan rápidamente. De hecho, tenemos aquí a Cecilia, que fue presidenta municipal, y nomás no la dejaron. Ahorita vamos, Ceci, espérenos tantito. A ver, Indira, cuéntanos. Pues justo, ¿cómo hacemos autoridad sin autoritarismo? ¿Cómo rompemos estas prácticas? Yo quisiera colocar el tema de la despatriarcalización, que tiene que ver, la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Tenemos que decodificar, que deconstruir, que transformar lo que es muy fácil y cotidiano aprender. Desaprender, cuestionarnos y deconstruir es el desafío. Hablaba ahorita de que también las mismas armas para mujeres y para hombres, y tenemos que hablar no solo contra la violencia, sino en favor de la paz. Más bien. Y eso eso pasa porque dejemos temas como la trinchera, la guerra, la lucha, ¿no? En esta batalla permanente, en el vocabulario tiene que ver. Y entonces también debe pasar por un proceso de deconstrucción de hombres y mujeres, porque si no se cae en la trampa que también existe el matriarcado, ¿no? Como si existiera un sistema político, económico, religioso, comandado por mujeres para la opresión de hombres, cuando en realidad existimos hombres y mujeres
que reproducimos prácticas O patriarcales. sea, en ningún momento de la historia existió tal cosa, el matriarcado como tal. Ahorita nos lo cuenta Cindy. Espérenme, vamos a una pausa. Qué interesante, no le cambien. Continuamos, estamos el día de hoy en vivo, en Diálogos en Confianza, y mañana el tema del programa es renovar acuerdos en la relación de pareja. Como usted sabe, es viernes de pareja mañana, y bueno, pues, ¿por qué no aprovechar y tomar el Año Nuevo como un pretexto para renovar esto que no nos está gustando de nuestra pareja? La crisis en pareja, pues, suele suceder, no es algo que se evite por completo. Sucede que a veces tenemos que renovarnos, madurar la relación, comunicarnos de una nueva forma y expresar lo que no nos agrada. Así que puede ser una oportunidad. Mañana ese será el tema y nosotros vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. A ver, orden, porque también aquí hay machismo por ahí al decir los hombres no golpeamos a las mujeres, no se les toca ni con el pétalo de una rosa. O sea, incluso ahí hay, ¿no?, una cierta manipulación. Hay en todo momento, ¿no?, intrínseco. Cuando no, vamos a decirlo con claridad, no es un asunto de mujerismo, porque es mujer, sino, y sí tocar el tema de la perspectiva feminista, es porque estamos en contra de la violencia. Eso, ¿no?, es todo. Y podría ser un chico. Estamos a favor de la violencia de quien venga y contra quien vaya. Pero quisiera regresar a una de las trampas, por ejemplo, que hace rato se colocó en el de la violencia política, que ahora por estar en estos espacios públicos, ahí se da la violencia política, pero en muchos sentidos, incluso invisibles. No solamente es no dejar que accedamos al cargo, sino el rol del cuidado aún en los espacios públicos, es decir, como encargadas del tema de salud, de desarrollo social, del tema del cuidado, si acaso aún turismo. En los roles, sí, si acaso allá. Si acaso turismo, ¿no? Pero nunca el de seguridad pública. No el de gobierno, no el de economía, ejército, ¿sabes? Porque también ahí va el tema del rol de cuidado. Y quisiera tocar un tema que tiene que ver con lo que está aconteciendo en la Ciudad de México en este momento, que es el tema de la Constitución. Como en cualquier otra discusión legislativa, como en cualquier otro pacto político, que yo me permitiría decir pactos patriarcales, incluso aunque la propia asamblea esté conformada de manera paritaria, es patriarcalmente paritaria, porque no precisamente podemos estar ahí mujeres y hombres emanados de procesos democráticos y demás. Entonces, habría que hablar no solamente de la paridad sustantiva, y no es en automático la visión crítica de género ni de clase. Pudieran estar ahí igual número de hombres que de mujeres y estar representando intereses en contra de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué se tardan tanto en las discusiones que tienen que ver con sexualidad? A ver, yo no entiendo, se atoraron. Bueno, para empezar se atora todo porque tienen una pésima metodología y técnica legislativa, pero los derechos de las mujeres históricamente han venido siendo los negociables. Principalmente los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Lo que se puede negociar es eso. Y viene con antecedentes como el Pacto Patriarcal por México, por ejemplo, se firmó diciendo no toquen alerta de género, no toquen aborto, y hubo quien lo convalidó, ¿no? Pero también en el tema, no va a aborto. En esta Ciudad de México, a nivel constitucional, no está garantizado el derecho al aborto. Seguimos con la interrupción legal del embarazo, y no penalizar la interrupción no se puede entender como la autonomía sobre nuestros cuerpos. Eso es solo menos conservador que lo conservador. Es decir, puedes elegir solo sobre lo reproductivo. Es ahí donde puedes elegir sobre tu cuerpo, ya que te relaciones con alguien más, lo que consume tu cuerpo, además. Entonces, y otro tema que quisiera tocar, el tema de las constituyentes. Sin que sea consuelo, en la Asamblea se intentó meter el derecho a la vida desde la concepción y se detuvo. Bueno. No es consuelo, pero no es consuelo para nada. No, por supuesto que no, y es una realidad. En esta ciudad, en esta constituyente, por supuesto que la sobrerepresentación de la derecha y de la ultraderecha representan una amenaza contra los derechos humanos de las mujeres. Pero lo curioso es que además en el DF no son mayoría, ni la derecha ni la ultraderecha. Bueno, pero podría... Y están en mayoría en la constituyente. Por supuesto. Por la manera en que se construyó el acuerdo para están en esos curules sin representar en los votos y en las calles
a los votantes. A las y a los votantes, y ahí, sin embargo, están en contra de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué otra cosa trae consigo, por ejemplo, la paridad, que hace rato decían, a las mujeres en los espacios públicos se les exige más? Hay una sobreexplotación. No habrá paridad sustantiva si por cada mujer que se involucra en lo público no hay un hombre que se involucre en lo privado. Entonces, pues estamos llegando enfermas, desgastadas, sobreexplotadas, las mujeres a hacer nuestro rol público y todavía muy cuestionadas. Las constituyentes feministas, que somos una colectiva de mujeres de distintas zonas de la ciudad, de distintas visiones, formas de actuación, ámbitos de desarrollo, nos permitimos enlistar y suscribir 8 iniciativas ciudadanas, de las cuales, bueno, 4 han salido muy bien. ¿Cuáles son unas de ellas? El sistema público de cuidados para la Ciudad de México, que tiene que ver con la corresponsabilidad del Estado hacia los cuidados que históricamente ha venido cayendo sobre la vida, el tiempo, el trabajo no remunerado de las mujeres. Bueno, pues hay una iniciativa ahí. El tema del derecho al tiempo de las personas es un tema eso va a permear hasta los caballeros, maravilloso. Por supuesto, porque las feministas no lo hacemos solo pensando en las mujeres. Las feministas, habría que decir que la agenda más progresista es la agenda feminista, sin ninguna duda, porque va de avanzada. El tema de la iniciativa para que las 3 T's que no traía el proyecto de constitución en la población LGBTTI, que no es un asunto de siglas, sino de poblaciones con necesidades y derechos específicos, también es una iniciativa que progresó. Lamento mucho el tema de dónde se haya quedado el tema de paridad sustantiva, que nos decían ahí a veces que se quieren, y que también es una forma muy patriarcal el tema de las voces autorizadas, esta visión colonialista de que las iluminadas y los iluminados nos digan qué onda, que dijera, no se confunda, no es paridad sustantiva. Por supuesto que se requiere hablar de paridad sustantiva y no solo de paridad y dejarlo en lo cuantitativo, porque, por ejemplo, hablábamos de que pueden estar ahí 50 y 50, pero no necesariamente el tema. Y otra cosa de la paridad sustantiva que apelamos que cuando se haga la ley secundaria, ahí vamos a estar el tema de las constituyentes feministas, como han estado muchas otras compañeras, la paridad en el ámbito económico, social, cultural, demás. Por ejemplo, que un changarro X, o desde la cadena más alta hasta el más sencillo negocio, o de comercio justo, de comercio demás, si en su establecimiento tiene 10 plazas, no sé, 5 meseros, 2 de gerencia y 2 o 3 directivos y directivas, tiene que ser paritario horizontal y verticalmente, porque no podríamos hablar de la paridad, y también esto es para mis compañeras feministas en muchos otros aspectos, porque no se ha entendido que el tema de la paridad tendría que ser de los mínimos del feminismo, así como es el Estado laico, así como es la diversidad sexual, la no violencia y el tema de la diversidad sexual y demás. El tema de la paridad no es para las que andamos en la grilla. Y luego ya nos vamos ampliando todos, a las edades, ¿no? Y también a que haya, si no, una discapacidad y todo, porque si no... Hay por lo menos 5 perspectivas que tendrían que ser transversales. La perspectiva intergeneracional, la perspectiva de sustentabilidad, la perspectiva de accesibilidad, que era todo esto, no solamente tiene que ver con quienes tenemos o no una capacidad diferente o una capacidad distinta, sino con la accesibilidad. El tema también de la perspectiva de las disidencias sexogenéricas no solamente se tiene que circunscribir a ciertos temas. Hay perspectivas que tenemos que transversalizar, ponernos esas gafas, todo mundo, de construirnos. Yo la dejaría en que habría que despatriarcalizar el sistema político, las relaciones entre personas, habría que desgenitalizar la política, porque pareciera que está diseñada para ver qué tenemos en medio, ¿no? Yo nunca he visto que alguien firme un memorándum con los genitales, ¿verdad? O que lave los trastes con las chichis, ¿no? Perdón, gracias, Indira. Por ahí también viene un programa de la Constitución. Estás muy invitada. A ver, Sandra, ¿nos querías decir alguna llamada? Y también acá, bueno, tenemos muchos más testimonios. Justamente quería yo decir eso, que vamos a hacer este programa y que, bueno, va a estar muy interesante analizar todas estas aristas sobre la Constitución. Pues están decidiendo por nosotros, Sandra. Monse Ramírez nos dice, a veces ni en lo reproductivo aún hay mujeres que piden permiso a la pareja para todo, hasta para métodos anticonceptivos. También nos dice en el Twitter...
yo estoy casada, tengo 2 hijos, disfruto mucho de ver el programa. Nos dice aquí, sí, ay, es que se me fue, denme un segundito. Que la tecnología no tiene palabras. Ya, pero ya. Acá es que estaba yo leyendo un comentario bien interesante que dice, más que una lucha individual, hay que pensar que organizarnos juntas contra la violencia sistemática de la que somos víctimas es lo que dará resultados, nos dice Diana Álvarez. También otra persona que nos dice, desgraciadamente el machismo lo hacemos nosotras, las mujeres muchas veces, ya que desde pequeñas empezamos a hacer diferencias. No, a ver, orden. Eso y de que criamos niños machos. Ivonne, por favor. Sí, no, porque digo, esa es clásica. A veces, porque, y ella dice, porque empezamos a hacer diferencias desde pequeños. Esto sí es cierto, más bien como en algunas formas de crianza lo han aclarado. Sí, pero es los que nosotras no seamos las culpables pero del no machismo. Es que sea Orden. A ver, Ivonne. Ya lo habíamos comentado hace ratito, no en esos términos. O sea, llevo años, porque... Es que esa es la clásica. Sí, exactamente, es un clásico. Y siempre lo oigo en las mujeres, no en los hombres. Dicen, es que es culpa de nosotras porque estamos reproduciendo el machismo en los hombres. Las mujeres somos las que estamos educando a hombres machos. Y yo siempre respondo en primer lugar, encima de que nos tocó la peor parte es nuestra culpa. ¿No? No es, decía yo hace rato, es una reproducción inconsciente de supuestos valores. No es porque la mujer cuando educa a sus hijos diga, voy a hacer de mi hijo un macho y de mi hija una dejada. Y para que se sigan fregando. Para que la sigan fregando. Hay una idea inconsciente y reflexiva de reproducción de valores. Todo eso hay que cuestionar. No es que sea la culpa de nadie. El feminismo pasó por etapas y en la primera etapa la culpa de todo lo que nos pasaba a las mujeres era de los hombres. Hasta que se llegó a la conclusión, después de muchos estudios, investigaciones, estudios de caso, que es una cultura, que es un sistema patriarcal en el que se les educa a unos para dominar, para golpear, para violentar, y a otras para aguantar, para volverse sumisas, etcétera. Pero no son culpas. Ni hay víctima ni victimario. Es un sistema y una cultura que hay que cambiar y que tenemos que aprender a vernos desde otro lado. Pero definitivamente rechazo eso de que los machos existen por culpa de las mujeres. Lucía, ¿querías decir algo? Es falso. Sí, ¿no? en esta idea, además de cómo nos colocaron a las mujeres y a los hombres, además a las mujeres nos dieron la tarea de la educación. Y la educación en este sentido patriarcal, no de otra, porque lo que quieren es que se reproduzca el patriarcado. Entonces, yo siempre digo, porque hay muchos hombres y mujeres que te preguntan eso, de que por qué las mujeres educamos en el machismo, es que la ausencia educa. Y la ausencia de los hombres en el mundo privado educa. También educa de que ellos no deben de estar en la vida cotidiana participando y que ellos deben de estar afuera. Eso también educa. Entonces, esta formación del machismo no es de una persona, no es de la mamá, no es del papá, es de un sistema que te va construyendo ese machismo y te lo va reforzando en los medios de comunicación, en las canciones, en las caricaturas, en la escuela, en la iglesia, en todos lados. Por eso me parece tan importante una frase que usa una feminista, que es Alda Facio, que es el sospechosismo. Sospechemos. Sospechemos hasta de nosotras mismas cuando decimos, es que esto es así, esta es la verdad. Hijo, ¿quién sabe? Sospechemos hasta de eso. Oye, acá tengo a Alejandra. Ale, cuéntanos, ¿tú de qué organización eres? Yo soy de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Actualmente estamos impulsando un diario digital, ¿no? Se llama La Izquierda Diario. Ajá. Y bueno, yo quiero retomar el comentario en Facebook de Diana Álvarez, porque pues qué rol jugamos las mujeres, no solo como víctimas impotentes, que nos violentan, que sufrimos, etcétera, sino ahorita también continuamos. Espérame, vamos a una pausa, pero ahorita regresamos contigo, Ale. Perfecto. Ahorita regresamos contigo. En la actualidad, los papás, las mamás, los adultos creen que la forma de educar a una persona menor de edad es a través de los golpes, es a través del insulto, es a través de la amenaza. Desestimarlos. Y eso va generando un entorno violento dentro de las familias. Existe una idea generalizada en la sociedad de que fundamentalmente somos distintos hombres y mujeres, ¿no? Es decir, que entre hombres y mujeres hay un conjunto de diferencias que entonces determinarían un conjunto de roles distintos.
Cuando se habla de igualdad estamos hablando de un concepto netamente político, que lo que quiere es las mismas oportunidades para las personas para que accedan al ejercicio de derechos. De repente tenemos la idea de que la equidad es lo mismo para todos y no es así. Es dar a cada quien lo necesario para que pueda acceder a los mismos derechos. La mirada con la que se producen los contenidos es una mirada masculina, aun cuando quien produzca o quien dirija o quien edite sea una mujer. Lo que se alimenta es la enemistad de las mujeres. Claro. Y no se alimenta este acuerpamiento bajo acuerdos, porque se cree, por eso digo que es tan importante ver qué nos molesta, que tenemos que competir. Los seres humanos aprendemos creando estereotipos y aprendemos etiquetando. Y es muy difícil cambiar eso, pero lo que sí podemos cambiar justamente son esas etiquetas o son esos estereotipos cuestionándolos. Entonces tenemos que cuestionar esos estereotipos, pero tenemos que estar analizando continuamente, efectivamente, cómo son representados, cómo somos representadas y representados hombres y mujeres en los medios. Pues así ha estado esta plática, montón de ya aquí de testimonios y demás. Ale, nos estabas diciendo. Les estaba contando. Pues me gustaría abordar varias cosas, ¿no? Pero ese ratito retomaba lo del Facebook, ¿no? De la necesidad que las mujeres nos unamos y nos organicemos, porque a quién, volviendo al tema, ¿a quién le sirve el sexismo en los medios? ¿Para qué sirve? ¿No? Para reafirmar. Porque no solo es la sobreexposición de las mujeres, ¿no? En minifalda, etcétera, sino la reafirmación de lo para qué tenemos que servir. Para el hogar, para etcétera, etcétera. Y entonces, ¿esto a quién le sirve? Para perpetuar el dominio de las mujeres sobre los hombres, de otras mujeres sobre las mujeres, de hombres sobre mujeres y hombres, porque no es lo mismo la mujer de la casa que la mujer que limpia la casa. La señora de la casa, como decía. La señora de la casa, que limpia la casa. que la que limpia la casa. ¡Qué interesante! Eso no. Entonces, muchas veces los medios de comunicación reafirman que hay mujeres que tenemos que limpiar la casa y hay mujeres que tienen que ser dueñas de la casa. Wow, hasta eso nos separa. Hasta y pelearnos por el macho alfa. Claro. Siempre en la telenovela tiene que haber un triángulo, ¿verdad? Ahí para pelearse por el macho alfa, que al final, pues sabrá Dios si sea alfa, si sea macho qué. ¿Verdad? Que no nos interesa, pero ya nos pelearon. Claro, y un poco lo que intentamos a través de La Izquierda Diario, tenemos un portal de géneros y sexualidades, y la idea es hablar de las mujeres, como las que las violentan todo el tiempo, etcétera, no. Las que salimos a las calles contra el gasolinazo, las que salimos y somos científicas, las que somos dentistas, las que fuimos parte de la construcción de la historia de nuestro país, de la historia mundial, de las mujeres en México y América Latina, del movimiento Ni Una Menos, de las otras mujeres de los que generalmente los medios de comunicación no hablan. Muchas gracias, Ale. ¿Cuál es ese portal? La Izquierda Diario México es un diario en... La Izquierda Diario México, ok. 11 idiomas. 11 idiomas, está bien para una compartir. Red internacional, ahí, denle me gusta a la página, porfa. Está en Facebook. Sí. Ok, tengo aquí, a mí me preocupa mucho, doña Cecilia. ¿Cómo está, Cecilia? Gracias por venir. Gracias. No, a ustedes. Fíjese que este caso a mí me indigna, como no saben, porque además ayer hablaba con otras dos compañeras en Oaxaca y bueno, las dos mujeres de Chiapas, que bueno, parece que ya se nos olvidó la noticia. Pues cuéntenos así a grandes rasgos, ¿usted resultó electa en el 2002? Sí, 2002, 2004. ¿Para ser qué? Presidenta municipal de mi pueblo, San Agustín, Tlacotepec, Tlaxiaco, Oaxaca. Ok, ¿la eligió el pueblo? Sí, o sea, votaron por usted. Sí, sí, sí. Nada de que pluriluminal y cosas raras, no. No. El pueblo. ¿Y usted ya también ahí tenía experiencia? No, ninguna experiencia, pero lo que pasa es que en el pueblo es por usos y costumbres. Entonces, en asamblea designan a quien quieren que esté en el poder. ¿Cómo? O sea, ¿a usted la votó el pueblo, pero en la asamblea decidieron otra cosa? No, en la asamblea decidieron que yo fuera la presidenta municipal. Ah, mire, ¿y quién se opuso? No, nadie se opuso en la asamblea, el 99% fueron hombres los que votaron. Mira. Ajá, Okay. Sobre todo porque las mujeres no tienen derecho
a participar en la asamblea ni como votantes ni como candidatos. Ajá. Ok. ¿Y luego qué pasó? Bueno, asumo el cargo. Una vez que asumo el cargo, cuando asumo el cargo, las mujeres se vuelcan hacia mí como que todas se sentían presidentas, a pesar de que no votaron por mí. Sin embargo, los hombres empiezan a sentir un poco de recelo, sobre todo por mi actuación. Pero bueno, el pueblo, aún con toda esa, con todo ese comportamiento, el pueblo me acepta muy bien, las políticas que hemos planeado, porque a través de un plan de desarrollo municipal, hacemos un diagnóstico, Oye, etcétera. ¿pero un día la hicieron de plano renunciar por presión de los hombres con los que colaboraba? Sí, claro, había mucha disputa de poder, sobre todo lo que se acaba de decir. ¿De su mismo partido la presionaban? Es que no es por partido político, es por usos y costumbres. Oiga, ¿y allá no la rifa entonces ningún partido en su pueblo? No. ¿Y hay votaciones con credencial de elector? No, es votación directa. Solo por el solo hecho de ser de San Agustín o de Pero ese cuando ha pueblo. habido que para el presidente y eso, ¿sí van a votar con credencial? Sí, claro. Cuando ¿Y les permiten votar a ustedes como mujeres? Sí, claro. Cuando es federal y estatal, votan también las mujeres. Cuando es local, solo votan los hombres. Claro que a partir de mí hay un parteaguas y entonces a partir de entonces las mujeres ya participan votando y votadas. Hay lugares en donde ni siquiera en las federales votan, ¿eh? El señor de la casa les retira la credencial de elector y él va y vota por las tres, las hijas, todo. Sí. Oiga, ¿y por qué? ¿Cómo la presionaron? ¿Qué le dijeron? ¿Te vas? No, lo que pasa es que yo empiezo a hacer los trámites administrativos para buscar recursos, tanto estatales como federales. Ahí está la manzana de la discordia. Ese es el problema, porque el hijo del síndico, que es tiene una asociación civil, quiere que no despertemos, que no podamos tocar puertas, que no podamos accesar a los servicios, sino que a través de ellos, a través de esa asociación lo hagamos. Pero resultó que afortunadamente yo fui a la escuela y tengo toda la oportunidad de saber hacer trámites, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, hay una disputa de poder, tanto del síndico como de la tesorera y del regidor de Hacienda, que somos los cuatro que regimos desde el punto de vista económico, porque a partir de la reforma del artículo 115 constitucional, empieza a llegar recursos a los municipios y esa es la manzana de la discordia. Sí, de hecho, le cuento rápido que las amigas que fueron ayer al radio conmigo, que se estaban quejando lo mismo, les dijeron, bueno, toma el puesto, pero no te dejamos ir a sacar tu credencial de que ya eres la presidenta municipal. ¿Y para qué sirve la mentada credencialita esta? Pues para bajar los recursos. Ahí la manzana de la discordia es el dinero. ¡Qué coraje!, ¿no? Sí. Y entonces tuvo usted que renunciar y ahí se quedó el mandato. Bueno, lo que pasa es que yo fui a la Cámara de Diputados del Estado, hablé con la presidenta de la Comisión de Gobernación, que es donde tocaba que yo resolver mi problema, y bueno, fue otra mujer la que me dijo, pues es que también usted quería mandar. Entonces, ¿para qué me habían nombrado? Dije yo, bueno, claro. Entonces me fui con el gobernador y él me apoyó mucho, me dijo, mira, tú déjalos con tu preparación académica, tú te puedes venir a la Secretaría de Educación del Estado y te damos todas las facilidades para un buen puesto con respecto a tu preparación académica. Sin embargo, yo no quise porque yo había sido elegida para contribuir al mejoramiento de mi pueblo, pero bueno, eso es difícil. ¿Qué tal? Le ofrecían otro puesto para que no se soliviantara el pueblo. Lo mismo que pasó las chicas de Chiapas, las de Chiapas,
que les secuestran supuestamente a los que iban a observar a ver qué había sucedido, y entonces ¿en qué queden? Que no, pues mejor que no tome el poder la señora. Y eso salió en los medios. ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿Reaccionamos? Eso es lo que está todavía más complicado. Gracias por compartirnos esto. Sandra, por favor. Aquí seguimos recibiendo todos los comentarios. Muchas gracias a todos los que han participado a través de redes sociales y vía telefónica. Nos dice Juan Roberto, cuando las personas ya traemos buenos hábitos y valores, no nos dejamos influenciar hacia el lado negativo. Vemos las críticas, vemos los comentarios, pero nos mantenemos al margen. Y dice, yo ayudo a mi pareja a los deberes de la casa y llevamos una bonita relación, y tanto familiar como de pareja. María a ver, hay una puntualización. El señor no ayuda, pero a ver, ¿cómo se lo diríamos? Pero yo, como lo leo yo, es que... No, yo sé, mi amor, como lo mandaron, pero es que uno tiene la idea de que son dos frases o tres que decimos muy comúnmente. Sí, mi pareja me ayuda, me dio permiso de trabajar, ¿verdad? Y otra cuando les dices a las amas de casa, ¿usted qué hace? Yo nada. ¿Qué le podemos decir a quería quienes? leer un tuit que dice que deberíamos de ver eso como algo normal, o sea, como una parte de las actividades tanto de los hombres como de las mujeres. Justamente esto nos dicen aquí en Espérame, el pero Twitter. para cuando hablamos en este idioma, a ver. Bueno, atendiendo primero a una de las cuestiones, sí es importante el lenguaje. De repente pareciera que estas frases que se nos salen muy al natural, volviendo a la cuestión de la naturalización, no quieren decir lo que queremos decir. Luego decimos, bueno, lo que quiero decir es que yo también contribuyo, yo también. Pero la importancia del lenguaje es justamente esa, que reafirma las creencias que tenemos y las realidades que vivimos, ¿no? Y por eso el papel de los medios de comunicación es fundamental, porque trabajan con el lenguaje, trabajan con representaciones y reafirman o pueden modificar estas realidades. La cuestión ahí de la ayuda es que se sigue concebiendo la responsabilidad principal para una persona que es la mujer. Entonces, qué benevolente el esposo que le ayuda a su responsabilidad a una mujer en vez de asumir ¿colaborar? Que en un hogar deben de contribuir ambas personas y que además no es malo ni es negativo contribuir en el hogar. Las labores domésticas no son negativas, que es la otra arista, ¿no? O sea, no solamente quienes la realizan, sino que parece que el trabajo doméstico no tiene el mismo valor que tienen otras actividades en lo público, cuando lo que sostiene gran parte del funcionamiento de las economías de todas las sociedades es el trabajo doméstico, es lo que hace posible que se puedan realizar otro tipo de actividades. Oye, y el me da permiso, es que en los 70 todavía había empresas que pedían el papel firmado por el marido de que estaba consciente y aceptaba que su mujer entrara a trabajar en la empresa, Porque era un requisito legal, Fernanda. Era un requisito legal, Luciano. Todo este sistema también se va construyendo, no solamente en términos cotidianos del lenguaje y costumbres, sino se va construyendo un andamiaje legal que decía que las mujeres podíamos trabajar, por ejemplo, si era un trabajo honesto y tenía una forma honesta de vivir, vaya usted a entender por eso quién sabe qué cosa. Y los hombres tenían que dar permiso. A veces no nos detenemos en esta parte legal, que tiene mucho que ver con una construcción de derechos y de ciudadanía. Es mi derecho a trabajar, nadie me tiene que dar permiso de nada. Ni mi papá, ni mi mamá, Los ni derechos nadie. no están a discusión ni a de votación, nadie. No, perdón. para nada. Aquí les leo el comentario que les comentaba, que mencioné hace ratito. Juan Edgar Palacios dice, debemos dejar de, aquí está, dejemos de hacer plausible para hombres lavar, planchar o cocinar, tomémoslo como normal. O sea, como parte de las labores de les todos, toca, ¿no? el que ensucia un plato lo lava, el que destiende una cama la tiende. María nos cuenta su Claro. historia y dice, en mi familia hay mucho machismo y siempre estuve en contra. Cuando era chica me gustaba dibujar. Mi familia nunca me apoyó, en cambio a mi hermano, que es drogadicto, sí lo apoyaron. Crecí siendo ignorada y mis hermanos siempre fueron apoyados. Yo tuve 3 hijas y un hombre y yo sí apoyé a mis hijas y son profesionistas. Nos dice Carmen Barrera, he visto muchas familias en las que existen matriarcados y con eso le quitan al hombre autoestima porque ellas son las que son lo mejor o las que dominan. Y hay otro comentario también parecido, dice acá,
el sexismo en los medios de comunicación también afecta a los hombres y esto no lo han tomado mucho en cuenta. A los hombres dentro de los medios se les ve como conquistadores, proveedores y si no son exitosos no son nada en la vida. Este rol afecta mucho y están metidos dentro de la sociedad mexicana que se nos habla de ello. Es que el machismo nos pega parejo, todos, nada más sí. que se les ha hecho creer a ellos que tienen ahí por orden divino y del ADN una serie de canonjías, pero les pega rudo y nos los hace lisiados emocionales, discapacitados domésticos, imagínate tener ganas todo el día y con quien se te ponga enfrente, ¿no? Oiga, pues eso no está padre. Y además, en este rollo machista, tienes que probar ser hombre. Si naranjas de Paraguay, pues entonces no eres hombre, ¿verdad? Cuando el 50% de la población masculina de este país tiene disfunción eréctil. O sea, ¿sí les pega o no, tocayo? Bueno, eso no lo sé. No, pero que le pegue a los hombres el machismo. Más allá de eso, a mí me parece que, digamos, un poco hemos centrado la discusión en el papel que tiene en la construcción de estos roles desde el hombre hacia la mujer. Pero a mí me parece que también hay una perspectiva de la que tendríamos que hablar, es decir, cómo estamos construyendo nuestras propias masculinidades. Es decir, porque pareciera que los elementos con los cuales ejercemos la dominación hacia las mujeres no nos lo cuestionamos. Y eso tendría que llevarnos a cuestionarnos como hombres las cosas que estamos haciendo en la cotidianidad. Esta idea de que tengo que ser necesariamente proveedor, lo que dice la... Eso tampoco les ha de agradar lo mucho. Lo que dice ¿verdad? exactamente la persona por Facebook, esta idea de que si no soy proveedor, luego entonces tengo que tomar otro rol, pues, ¿no? A mí me parece que la discusión del tema que hoy nos tiene hoy reunidos pasa necesariamente por la crítica que también nosotros tengamos que hacer de las cosas que estamos haciendo. Yo les pondré un ejemplo a las personas que nos están mirando y me dirijo particularmente a los hombres. Pónganse, cuestionémonos cuántas veces no hemos intentado ejercer el dominio sobre nuestra madre, sobre nuestra pareja, sobre nuestra hermana, de maneras tan sutiles que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Cuando asumimos, por ejemplo, que nosotros tenemos más derechos que la persona, esta mujer. Vamos a una pausita y regresamos contigo, tocayo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito, que nos deja todos los días sus comentarios. El día de hoy hemos recibido muchísimos, no me da tiempo de leerlos todos al aire, pero los estamos atendiendo y los agradecemos profundamente. Especialmente quiero saludar a Juan Manuel Martínez Amaro que pide, salúdenme. Bueno, aquí le mandamos muchísimos saludos y vamos a platicarles la próxima semana, no se pierda el tema. El programa va a estar muy interesante, Fer, un tema pues que no sé si decir que es difícil, que lo que sí sé es que es actual, porque el próximo 20 de enero Donald Trump tomará su cargo como presidente de Estados Unidos y por eso queremos invitarlos a analizar qué significa este hecho para la sociedad mexicana. Pues mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que para todo el mundo, entonces le llamamos incertidumbre ante la relación México-Estados Unidos. Es increíble que horas antes de que dé un discurso el señor, inmediatamente se nos vaya al cielo el dólar, ¿no? Para arriba, se detengan todas las inversiones, yo creo que empiezan a hiperventilar en la bolsa de valores y todos nos preguntamos, ¿a poco sí nos van a cobrar el muro? Es más, ¿se va a construir o será más bien un muro como económico? ¿Van a regresar de veras a todos los latinos que están en Estados Unidos? ¿Los van a separar de sus hijos, los que hayan nacido allá? ¿De veras les van a cobrar un superimpuesto a los paisanos que mandan sus remesas? ¿De veras se va a pelear con todos, con China, con Rusia? ¿Y eso a nosotros cómo nos pega? ¿Verdaderamente nos afecta que se vaya a renegociar ese tratado de libre comercio? Bueno, ese y muchísimos puntos, pero de forma amena, para que todos lo entendamos y hablado así en español. De veras los invitamos el próximo jueves desde las 9 de la mañana y que vayan mandando en redes sus preguntas para que se las hagamos a nuestros panelistas. Muchísimas gracias. ¿Y qué tenemos? Vamos a entrevista. Nos quedamos, nos quedamos con el tocayo en el otro bloque, ¿no? Tocayo, estabas hablando de las nuevas masculinidades. ¿Por qué no nos cuestionamos como hombres la manera en que estamos construyendo nuestras propias masculinidades? Y yo pensaría en dos ejemplos básicos. Pido a los que nos estén viendo que reflexionen en torno a estas cuestiones.
Por ejemplo, ¿cómo construimos las relaciones que establecemos con otros hombres? Generalmente la manera en que esta sociedad nos ha indicado que debemos de relacionarnos con otros hombres tiene que ver a través de un conjunto de elementos de relaciones de poder, pues, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es cuestionar esas relaciones de poder con las cuales nos relacionamos con los otros hombres. Y otra manera en la que podríamos cuestionarnos nuestra masculinidad tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que expresamos los sentimientos. En sociedades como las nuestras, los hombres prácticamente tenemos prohibido expresar abiertamente nuestros sentimientos y menos expresarlos frente a otros hombres. Yo creo que un buen ejercicio sería que un buen día con nuestro amigo, con nuestro familiar cercano, hombre también, platicáramos acerca de nuestros sentimientos. Eso que parece tan sencillo es algo que en realidad nos cuesta mucho. Yo creo que si comenzamos a enseñarles a los niños, a los pequeños, porque hemos hablado aquí de las mujeres, de los adultos, pero poco hemos hablado de los niños y de los jóvenes, que es en realidad en donde comienzan a formarse esas ideas. Si nosotros les decimos a los niños que entre niños es posible, entre niño y niño, es posible platicar acerca de nuestros sentimientos y que entre niño y niño es posible pensar otras formas de relación y de dominación, creo que podemos avanzar. Mucho se ha dicho que todo esto de lo que hemos hablado se enmarca dentro de un sistema y me parece que eso es correcto. Sin embargo, los sistemas están construidos por individuos y si lo que queremos es cambiar en el largo plazo, ya se ha planteado aquí que los cambios culturales son cambios que generalmente tardan mucho, pero si queremos comenzar a transformar estas situaciones, tenemos que empezar con los individuos. Y yo estoy convencido que la familia, digamos, el espacio de socialización más cercano que nosotros tenemos, es el lugar en donde podríamos comenzar. Gracias, tocayo. Más participación del público. Justo de lo que decía Fernando, Laura Martínez dice, me sorprende que los medios que no van al origen de la violencia. Sería importante que los medios difundan educación para el hombre. En Querétaro hay un diplomado acerca de masculinidad y deberían extenderse más a la escuela. Respecto a la familia, nos comenta aquí, tenía yo un comentario en Facebook Live que nos menciona que ellos han decidido ser una familia tradicional en donde el papá es el proveedor, la mamá está más tiempo al cuidado de la casa. Y aquí nos dice, la verdad no sé si hacemos bien o no, pero lo que sé es que nuestros niños no han tenido comportamientos sexistas, es decir, los hemos educado en el respeto, ayudando y amar a los que los rodean, y en casa se les habla abiertamente respecto a las dudas que se van dando. Respetamos las diferencias y eso los ha hecho ver su mundo con más naturalidad, y la idea es que sí se puede lograr grandes cambios, empezando por decidirse. Y tenemos acá a Ivonne. Ivonne, cuéntanos. Hola. ¿Tú vienes de alguna organización? ¿Cuál es? Sí, nosotras somos la colectiva Mija, estamos en Texcoco, Estado de México. Recordemos que el Estado de México es el estado con mayor índice de violencia de género, específicamente feminicidios. Cerramos con 258 el año. ¿Cuántos? 258. Ay, Dios. Así, santo. poquito, ¿no? En España se alarman por 30 en todo el país. Bueno, aquí nos echamos 258 el año pasado. Nada ¿no? más en el Estado de México. Exactamente. Bueno, la colectiva, el nombre significa las iniciales de nuestros nombres propios. Somos 4 chicas con diferentes perfiles que decidimos a raíz de un conato de acoso juntarnos y empezar a trabajar con la comunidad para precisamente bajarles toda esta información y que llegara y se pudieran empoderar, ¿no? Nuestra chamba es con el empoderamiento ¿Y cómo femenino. lo reciben, A veces no lo reciben, ¿no? Para empezar. Okay. Pero, nos dimos cuenta que nuestro grueso poblacional es entre 10 y 27 años y son las personas que menos están interesadas en estos temas, ¿no? Porque se les hace que está como de esos temas prohibidos, como la política y el fútbol, que no se tocan para no entrar en discusión, sí. ¿no? Pero pues poco a poco nos han ido aceptando, poco a poco hemos ido teniendo como mayor inclusión en la comunidad, tenemos como diferentes formas de trabajo, tenemos conversatorios mensuales, talleres, participaciones en escuelas para trabajar como específicamente con la problemática de cada lugar. Oigan, ¿y en algún momento han sido agredidas ante el no querer recibir el mensaje? Pues en sí la colectiva se inició por esta parte de una agresión que una de nosotras sufrió en una calle de Texcoco. Lo publicamos en Facebook y nos dimos cuenta de que muchas chicas también habían sufrido agresiones similares y que no hay, somos la primera colectiva
que hacemos este trabajo en Texcoco, también nos ha tocado el trabajo de buscar organizaciones que traten esto, donde podamos ir a denunciar, porque en realidad no hay información en Texcoco. Okay, fíjense, no hay información, pues es que tampoco lo hay en los medios. Es que ese es el asunto, ¿no? Adelante, Janet. Bueno, y gran parte de lo que estamos haciendo también en la colectiva, como abordando este tema de sexismo, hemos como promovido mucho este tema de la sororidad y poniendo como ejemplo la colectiva. A ver, ahora sí pense que no traigo aquí el Larús. Por favor, exacto, digámosle al público qué es sororidad. Bueno, este término nace a partir de crear lazos entre mujeres, de romper esta imagen de lo que decíamos hace Como de rato, hermanas sería, ¿no? Ajá, Pero no hermanas de hermandad. que nos peleamos por las medias, o sea, más bien de otro, en el otro sentido, ¿no? A fraternidad. Y de crear lazos entre nosotras y ser como el vivo ejemplo de que entre mujeres, si nos juntamos, claro que podemos hacer cosas. No Oye, entonces precisamente- eso de mujeres juntas ni difuntas, como sale en todos los medios y demás, no es Estamos cierto. rompiendo ese estereotipo en la colectiva. La verdad es que nos ha ido muy bien. Creo que algo que vale mucho mencionar es que cuando nos conocimos no éramos amigas, no éramos como íntimas para decir, somos amigas y ahora vamos a hacer un club. No, todo fue a raíz de un conato de violencia. Oye, más llamadas, mi querida Sandra, para conocer también el trabajo ahora de una maestra. Espérenme, pero vámonos con las llamadas. Aquí nos dice Lulú Encino en Facebook, se debe terminar con el imán, que significa poner a una mujer con ropa pequeña o ajustada para atraer audiencia. Ya se le trata como un objeto y eso no dignifica a la mujer. Lías Gallev felicita al programa. Sara Alelí nos dice, yo no me maquillo y no uso joyas. Me molesta que mi familia y la gente me dice que no parezco mujercita y que soy antifemenina. También nos dice Eugenia, por estas razones, las que decía el comentario anterior, a las mujeres nos ven como objetos sexuales. También nos comentan vía telefónica que en los medios de comunicación todo esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Hugo García nos dice, el principal problema del machismo es la falta de educación y se da tanto en hombres como en mujeres. También nos dice Carmen Barrera, yo he visto en muchas familias que existen matriarcados y me gustaría que ampliaran un poco más este tema. También en Twitter, déjenme voy para acá, el sexismo solo disminuirá cuando la sociedad entienda que un hombre también puede ser femenino, nos comparte Trinsky. Macarena Hernández dice, estoy de acuerdo, yo estoy en contra del feminismo y del machismo, respeto el mutuo género. Es Cuando se interesante entiende como polarizado, ¿no? que junten machismo igual, o sea, y feminismo, ¿no? Como si fueran los dos agresivos. Y cuando lo entienden como esta polarización de la que hablaban los especialistas. De Lupita en donde, D'Alessio y es Paquita, la estar del en barrio. contra de los hombres o en contra de las mujeres. Oye, nos están hablando, por ejemplo, nos está viendo ahorita Irma Aguilar, ella es presidenta municipal de San Pedro Atoyac, quien también está viviendo violencia política. De eso pues habrá que apuntarlo y extendernos en un tema. Maestra, usted es profesora, ¿verdad? Pues ¿O fue? Ahorita estoy trabajando en una escuela en la primaria Quetzalcóatl, les mando un gran saludo a mis niños. Saludos. Yo les pregunto, ahorita me da muchísimo gusto, mujeres valerosas, de que cada quien desde su trinchera están haciendo algo muy valioso por nuestro país. Yo invito a todos, el que sepa escribir, dense en un tiempo, acérquense a sus escuelas. Me llamó mucho la atención hace unos días una mamá que unos jalones de greñas a un niño. ¿Por qué? ¿Feo? No, porque el niño estaba dando guerra según ella. El niño O sea, estaba es violencia, Sí, violencia. Pero eso es lo que vemos, ¿no? Sí. Violencia. Bueno, y ahora en las redes es viral porque es muy raro que nos manden videos cursis, como le llaman, sino más bien si hay pleito entre alumnos y una mamá está abaratándose un chamaco, eso sí es viral, ¿no? Sí. Entonces, el señor la acababa de regañar, se vino a desquitar con el niño. ¿Qué hizo el niño? Entró al salón y se sonó a otros niños y a las niñas. Una Oye, escalera gorda, de violencia. ¿sí? Es que la gorda me hizo esto. Dios santo, bueno. Sí, entonces, yo desde mi trinchera
Yo pienso colaborar con todas las escuelas que se puedan, darme el tiempo, porque somos especialistas en robarle tiempo al tiempo. Yo también lavo, plancho, trabajo, pero estoy muy feliz en esa escuela. Y hace 48 horas, señora. Sí, que para poder hacer un cambio, pues, ¿no? les damos música, teatro, reflexiones, y aquí los niños son valiosos y trabajan perfectamente bien. Hay que darles también el voto de confianza desde ahorita. Yo estoy al revés, con los niños yo quiero tener un cambio con esos niños para que vayan a su casa a educar a los padres. Yo también creo que es básico, por eso se pedía que se integrara en todos los libros de texto y demás. Oigan, pero vamos dándole idea, ahorita que le decían del sexismo y de aparecer en minifalda y demás, yo lo terrible no es que, o sea, lo maquiavélico es que lo usen para traer rating y que además uno se tenga que ver buenísima, pero ser virgen, ¿no? Y que nadie se toque las partes del cuerpo, o sea, porque bueno, pues las puedes estar enseñando, pero pues también puedes decir, pues sí, es otra parte del cuerpo, ¿y qué, no? El problema es el valor que pones en ello. Exacto, si te quieres vestir con minifalda y es tu gusto. Y te gusta, tampoco lo puedes hacer porque no se te respeta. Oye, a ver, vayamos cerrando estas ideas. Ivonne, tú querías mencionar. Sí, efectivamente, esta cuestión de los medios y cómo presenta el cuerpo de las mujeres, además son mujeres sin rostro o sin cabeza, ¿no? Son pedazos de cuerpo, o es el busto, o es el trasero, etcétera. Hay una despersonalización absoluta, una objetivación de la que hablábamos, que tiene que ver con cuestiones no solo de rating, sino comerciales, etcétera, etcétera. Y me parece que con todos los ejemplos que hemos tratado aquí, efectivamente, para terminar con el sexismo en todas partes, en los medios, por supuesto, tenemos que trabajar en distintos ámbitos. Pero en el caso de los medios, el papel de los medios, tenemos que ser conscientes de que quienes organizan los medios, son dueños de medios, establecen contenidos, tienen intereses específicos, tienen ideologías, tienen prejuicios, etcétera, y entonces reproducen continuamente estos estereotipos de los que hablábamos. Me gustaría volver a la cuestión de los hombres. Efectivamente, cuando hablamos de patriarcado, a los hombres se les asignan unas cuantas funciones, es decir, tienen que ser los que dominan, los que mandan, los que trabajan y los que proveen. Y efectivamente, como decía una persona por Facebook, me parece, o Twitter, cuando un hombre no tiene trabajo, cuando un hombre deja de ser el proveedor, casi deja de ser hombre, o sea, lo pierde todo. Lo que pareciera una ventaja para los hombres en este sistema patriarcal, de pronto se puede convertir en una gran desventaja, porque en el caso de las mujeres, como nos asignan tantos roles, sobre todo, se decía hace rato, roles de cuidado, roles que tienen que ver con la comida, preparación de alimentos, una mujer desempleada no es mal vista, es compadecida muchas veces, pero un hombre desempleado es lo peor que hay. Ya no es hombre. ¿No? Ya no es hombre. A ver, ¿sí? Adelante. Y un poco siguiendo en esta línea del tipo de representaciones que encontramos en los medios de comunicación de hombres y mujeres, hay que apelar también a nuestro papel como audiencias, ¿no? Una de las justificaciones para este tipo de representaciones que se dan desde los directivos, los productores, es que eso es lo que genera rating, ¿no? Existe esta idea de que una persona no va a disfrutar un partido de fútbol si no hay una chica con poca ropa, y entonces el gol no te sabe igual si no está ahí la chica anunciando cerveza, o que no vas a saber qué clima va a haber el día de hoy si quien te lo dice no es alguien que trae una minifalda, ¿no? Y esa es esta idea como muy también estereotipada de la audiencia, ¿no? Una audiencia que no critica, que no piensa, que consume acríticamente los contenidos, cuando lo que estamos viendo justamente en esta interacción con el público es que efectivamente tenemos mucha conciencia de cuándo hay sexismo en los medios de comunicación. Hay que apelar un poco a hacer ejercicio de nuestro derecho como audiencias a recibir contenidos libres de discriminación, porque es un derecho que está, como decía Lucía, en la ley. Tenemos derecho a que no exista discriminación en los medios de comunicación, a que se promuevan contenidos con igualdad de género, y hay que encontrar los mecanismos para hacerles saber a las personas que producen los contenidos que no estamos de acuerdo con ellos. 30 segundos, tocayo, ya les queda de a 30. Pues yo me quedaría con dos ideas para quienes nos están viendo. Uno, esta idea de que no somos iguales entre hombres y mujeres, tendríamos que irla cuestionando, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo en los medios de comunicación, pero insisto, no solo en los medios de comunicación, sino en otros espacios de socialización, como puede ser la escuela, el trabajo, la iglesia, y nos intentan presentar una cuestión como si fuéramos
distintos, yo creo que tendríamos que aprender a cuestionarlos. Sí es importante que, digamos, exijamos el derecho de audiencia, pero yo insisto mucho, creo que uno desde la casa tendría que comenzar a cuestionar esos roles que me hacen a mí sentir diferente frente al otro tan solo porque tengo un sexo distinto. Híjole, ya se nos fue el tiempo, Lucía, perdón, pero vamos a hacer programa de la Constituyente y todo esto, discúlpenos, y ya nos queda un rato para pensar, pónganse esos lentes.